de cómo los padres y madres, deseando que sus hijos e hijas viviesen, prometían de meterlos en la casa de religión que en cada pueblo había, una más estrecha que otra, así para hombres como para mujeres, donde los metían llegando a la edad conveniente. Después de que el niño se iba criando, los padres, que tenían deseo que viviese para que su vida conservase, prometíanlo al templo donde se servían los dioses, y esto a la voluntad de los padres, o lo prometían de meter en la casa que se llama Calmecac, o en la casa que se llama Telpochcali. Si lo prometían a la casa del Calmecac para que hiciesen penitencia y sirviesen a los dioses, y viviesen en la limpieza y humildad y en castidad, y para que del todo se guardasen de los vicios carnales, y si era mujer, era servidora del templo, que se llamaba Cihuatlamacasqui, había de ser sujeta a las que regían esta religión, y había de vivir en castidad, y guardarse de todo deleite carnal, y vivir con las vírgenes religiosas, que llamaban las hermanas, que vivían en el monasterio, que llaman Calmecac, que vivían encerradas. Y cuando el niño o niña era prometido de meterse en el monasterio, los padres hacían fiesta a los parientes, y dábanlos a comer y a beber, y si el padre y la madre querían meter a su hija o hijo al monasterio que se llama Telpochcali, enviaban a llamar al que allí era mayor, que le llamaban Telpochtlatoque. Comían y bebían y daban dones, mástles y mantas y flores, por vía de amistad, y el principal de aquella religión, que se llamaba Telpochcali, después de haber comido y bebido y recibido dones, tomaba en brazos a la criatura, hembra o varón, en señal de que ya era su súbdito, todo el tiempo que estuviese por casar, y en señal que ya era de aquella religión o manera de vivir, que llamaban Telpochcali, agujerábanle el beso de abajo, y allí le ponía una piedra preciosa por barbote, y a la niña, que ya estaba prometida al Telpochpan, encargábanle a la mujer que tenía cargo de las otras, la cual llamaban Ichpochtiauhcau, que quiere decir la principal de las doncellas, y cuando ya era grandecilla, había de aprender a cantar y a danzar, para que allí sirviera al dios que se llama Moyococoya y Tezcatlipoca y Yaot, y aunque era de esta religión la mozuela, estaba con sus padres y madres, y si era de la religión del Calmecac, metíanla en aquel monasterio para que estuviese allí hasta que se casase, sirviendo a Tezcatlipoca, y cuando la metían, daban comida a aquellas religiosas más antiguas de aquella casa, las cuales se llamaban Cuacuacuiltin, que quiere decir que tenían los cabellos cortados de cierta manera. Estas tomaban a la niña o mozuela, y ellas hacían saber al ministro del templo, que se llama Quetzalcóatl, porque éste nunca salía del templo ni entraba en casa ninguna, porque era muy venerable y muy grave, y estando como Dios, solamente entraba en la casa real, y habiendo hecho saber a este de la mozuela que entraba en aquella religión, luego la llevaban al monasterio donde le habían prometido. Llevábanla por la mano y en brazos y presentábanla al dios Quetzalcóatl, al cual servían los de esta orden, y decían de esta manera cuando se la ofrecían: «Oh Señor, humanísimo amparador de todos, aquí están vuestras siervas, que os traen una sierva nueva, a la cual prometen y ofrecen para que os sirva su padre y su madre, y bien la conocéis a la pobrecita que vuestra es. Tened por bien de recibirla, para que algunos días barra y limpie y atavíe vuestra casa, que es casa de penitencia y de lloro, donde las hijas de los nobles meten la mano en vuestras riquezas, orando y llamándoos con lágrimas y con gran devoción, y donde con oraciones demandan vuestras palabras y vuestra virtud. Tener por bien, Señor, de hacerle merced y de recibirla. Ponedla, Señor, en la compañía y número de las mujeres vírgenes que se llaman
Tlamacasque y Tlamaceuque, que hacen penitencia y sirven en el templo y traen cortados los cabellos. Oh Señor, humanísimo y amparador de todos, tened por bien de hacer con ella aquello que es vuestra santa voluntad, haciéndole las mercedes que vos sabéis que conviene. Dicho esto, si la mozuela era grandecilla, sajábanla en las costillas y el pecho, en señal que era religiosa, y si era aún pequeña, echábanle un sartal al cuello que se llama yacuali, y la niña, hasta tanto que llegaba a la edad convenible para entrar en el monasterio, traíase aquel sartal, que era señal de voto que había de cumplir. Todo este tiempo estaba en la casa de sus padres, y desde que llegaba a la edad para entrar al monasterio, metíanle en aquella religión del Calmecac, casa de penitencia, y también la mozuela, siendo de edad, la ponían entre las religiosas de esta religión del Calmecac.